El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y el otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos coge con Jesús, que está en un sábado, y había la costumbre, aunque aquí no acaba de decirlo en este texto, pero la costumbre es que Jesús predicaba los sábados en las sinagogas, y era costumbre que cuando salía el predicador, pues alguno de los personajes importantes que había en la sinagoga, pues invitaba al predicador. Y así con Jesús muchas veces lo invitan a comer en casas de gente rica, de gente posicionada. Y esto es uno de los casos de hoy. Jesús entra en casa de uno de los principales fariseos para comer. Pero aquí hay una doble intención, dice, lo estaban espiando. Aquí saltamos un trozo que ahora no nos interesa, uno de los milagros de Jesús que se hace en esa comida a un enfermo. Y después viene esta parábola, y además nos lo dice con este término, notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola, y es esta que hemos leído. Pero fijaros bien que dice no una enseñanza, sino una parábola. ¿Por qué es importante entender esto de la parábola? Porque lo que dice no es un hecho real, sino que se refiere a otra cosa. Parábola quiere decir esto, por medio de un ejemplo o una enseñanza que va mucho más allá del ejemplo. Por eso ese ejemplo tiene características especiales. No se está hablando como interpretarían los fariseos, de a ver cómo quedar bien, cómo hacer que te alaben, que te suban del lugar. En la parábola es toda otra historia. Aquí esta comida se refiere a otra comida, que es la del reino de los cielos. Y ante Dios no te puedes creer que eres nadie, te has de poner en el último lugar. En realidad, el que da sentido a todo esto es el que es esta frase final de la parábola. Todo el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Es curioso que no sale el nombre de Dios, es Dios que enaltece y humilla, pero lo hace expresamente, no se nombraba el nombre de Dios normalmente, y se usa una fórmula que es esta fórmula pasiva, que en la mentalidad judía se refería a Dios, es de ser exaltado, humillado por Dios. En el fondo, aquí hay como dos interpretaciones muy diferentes, una aparente y la otra la real. La aparente, hombre, hemos de ser humildes, y el ser humilde pues siempre nos traerá ventajas, porque siempre encontraremos gente que es más importante que nosotros y podemos quedarnos pues como fuera de juego, humillados. No va por ahí. Es otra historia totalmente diferente.
Si fuese así, pues simplemente diríamos, bueno, hemos de ser un poco humildes y así no creernos más de lo que somos. Sí, todo eso está muy bien, pero no es el fondo de la parábola. El fondo de la parábola es llegar a entender un poco qué es esta humildad que nos pide el Señor. Y esa humildad se refleja en Jesús mismo. Jesús es el humilde. Pero un humilde que jamás ha perdido perdón. Jesús nunca en el Evangelio pide perdón, porque no tiene nada que pedir perdón. Él es el Dios hecho hombre sin pecado alguno, y es el humilde. El humilde es el que se abaja, se pone por debajo de lo que es él mismo. Él es el Dios hecho hombre, es Dios todopoderoso. Y sin embargo, haciéndose hombre, se humilla, se hace poca cosa, convive con nosotros, nos acepta. Eso ya es una humildad enorme en Dios, quedarse a nivel de la criatura cuando Él es Dios mismo. Entonces aquí la humildad es buscar la verdad de lo que es cada uno. Y el que es humilde es aquel que se da cuenta de que no es nada. Lo contrario de la humildad es el orgullo. El orgullo es creerse algo. Y ese orgullo es uno de esos pecados capitales que todos, en una medida o en otra, tenemos. Nos creemos algo, nos creemos importantes. Y por eso esas ambiciones de tanta y tanta gente de tener tantos derechos y creerse quién sabe qué, y al final darnos cuenta de que no somos nada. O mejor dicho, no somos nada por nosotros mismos, pero somos muchísimo ante Dios, porque Dios ha dado su vida por cada uno de nosotros. Al que se humilla, o sea, al que se pone en su lugar, el que se da cuenta de que el mundo no está hecho para que él haga lo que le dé la gana, para quedarse con el mundo, sino que todo lo que somos y tenemos es de Dios. El que se da cuenta de eso es el que es humilde. El humilde es el que no se da una importancia que no tiene, sino que se da cuenta de que nada tiene, todo lo que tiene es de Dios, que Él mismo es de Dios, que somos posesión suya, que nos ha comprado con su sangre, que no podemos aspirar en este mundo a todo lo que nos dé la gana con todos los derechos y sin ninguna obligación, típico mucho de nuestra época y de nuestro mundo. El humilde es aquel que sabe bien lo que Dios le pide. Y lo que Dios le pide es ser como un niño. Y los niños son aquellos que en la época de Jesús amaban a sus padres incondicionalmente y lo obedecían como Cristo obedece al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Así el humilde es aquel que sabe que no está todo a su disposición, sino que lo que Dios quiere de nosotros es que pasemos en esta vida haciendo el bien, y este bien a los demás, no con la mentalidad de muchos que solo aspiran a sus derechos, sus cosas, él mismo, el centro de toda la vida soy yo. Pues no, el centro de la vida es Dios, y de Dios así hacer el bien a todos los demás. El bien que Dios quiere, no el bien que muchos quieren. Y esa es la auténtica humildad, no creerse más de lo que uno es, ni mucho menos, sino ponerse en el último lugar. Esto los santos lo entendían muy bien. Yo siempre recuerdo aquella anécdota de San Francisco de Sales, cuando había una señora que se decía vidente, que Dios, no me acuerdo si Dios o la Virgen, decía ella que le hablaba, y que era, bueno, todo el pueblo iba detrás de ella, porque tenía estas locuciones especiales, y es como si hablase en nombre de Dios. Y el santo obispo de Ginebra, se va a su casa, a casa de esta vidente, en una época en la que no habían calles como las nuestras, sino las calles eran de barro. Y todo estaba hecho una porquería, y entra con unas botas llenas de barro en casa de esta señora, él siendo el obispo. Imaginaros la situación: el obispo entra en su casa, se va a su habitación, salta encima de la cama y empieza a botar en la cama de la señora.
señora esta. Bueno, pues, y lo deja hecho todo lleno de barro. La cama, las sábanas hechas una porquería. Y esta señora empieza a blasfemar, a decir de todo. Y San Francisco de Sales dice, bien, ya hemos visto, de santa nada. No tuvo la humildad de pararse. No digo de aceptar lo que hiciese el santo, sin faltaría más. Pero cuando empieza a blasfemar, a insultar y a decir de todo, que demostró que todo era falso en esta mujer. Le faltaba esa humildad, estaba llena de soberbia. La humildad faltó para todo. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor todos hubiéramos, no digo blasfemado, pero sí saltado contra el obispo si viene a nuestra casa y nos hace lo mismo. Pero aquí era un caso especial. Era para probar a esta que se llamaba la más humilde de todas, la que era la gran santa según ella, y esa santidad no estaba. Para nosotros la humildad es el aceptar que hemos de empezar por abajo, aquel que se cree que es algo, aquel que ante los demás se piensa importante y desprecia a los demás va mal. Otra cosa es que cada uno tiene derecho a juzgar en su interior pues las cosas como van, faltaría más. Pero cuando uno se cree superior a todos los demás, ahí Dios no está en medio, porque Dios sabe bien cómo somos y todos somos necesitados de la misericordia de Dios. Esta humildad que se demuestra tantas y tantas veces, sobre todo en el sacramento del matrimonio. Sabéis que el sacramento del matrimonio es el sacramento de la humildad. Hay dos formas de entender el matrimonio, la forma anticristiana y la forma cristiana. La forma anticristiana es, que ha salido siempre, incluso en muchos matrimonios cristianos entre comillas, es esa fórmula del interés, casarse por interés. No quiere decir simplemente interés económico, sino porque esta persona me va bien, porque esta persona puede ser porque tenga dinero o porque pues me garantiza pues llevar la casa o lo que sea. Pero el matrimonio cristiano no se basa en eso, en una complementariedad de cosas, sino se basa en el amor, o sea, el darse y el buscar el bien del otro. Y ese bien, buscar el bien del otro, es una lección de humildad, de reconocer todo lo bueno en el otro y saberse hacer humilde ante los defectos también del otro. Ese es el auténtico matrimonio, buscar el bien real, el bien que Dios quiere en la pareja. Y eso quiere decir el saber perdonar, el saber pasar de muchas cosas, pero buscar todo aquel bien que Dios quiere para los dos y especialmente para la pareja. Y ahí reside el secreto de la humildad difícil y que hay que luchar por ella toda la vida. Y la segunda parte del Evangelio nos habla de cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni hermanos, parientes, ni vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos, ciegos, serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. ¿Quiere decir con esto que no se puede invitar a los parientes, familiares y amigos? No, Jesús no va por ahí. Aquí es otra parábola. Y lo que quiere decir es muy claro. Muchas invitaciones, muchas fiestas se hacen, por puro interés. Y a veces no es malo. Quiero decir, se invita a los familiares y los familiares reinvitan. Se invita a los amigos y a veces los amigos reinvitan. Aquí lo que quiere decir Jesús es, la vida no es solo eso. La vida es gratuidad. Y lo que nos pide el Señor es hacer las cosas solo por Él. Y es aquello que Jesús insiste tantas veces en todo el Evangelio. Y es que nos hagamos un tesoro en el cielo. Y eso es el hacer el bien a aquellos que no pueden recambiarte. Muchas veces, ¿cuántas familias se ve? El pariente pobre al que no invitan nunca. Y el pariente que tiene más dinero, pues porque un día lo pueden necesitar o porque
son una pareja que no tienen hijos y hay que ganarse la herencia de aquellos o quién sabe qué. El Señor nos pide este don de la gratuidad, hacer el bien a aquellos que no puedan recambiarnos, aquellos que solo Dios puede compensar, y así haciéndonos un tesoro en el cielo podamos realmente actuar como auténticos cristianos. Cristo, de lo que hace por nosotros, no recibe ningún bien, recibe la pasión y la muerte. Y Dios mismo resucitará. Cristo, que es el Hijo de Dios, por el Padre y por su mismo poder, resucita de entre los muertos. Pero no lo hace por un bien propio, un bien para Él. Actúa solo para bien nuestro. De Él hemos de aprender para actuar para el bien de los demás, buscando desde la humildad lo que quiera Dios para cada uno de nosotros.